Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia, Mateo capítulo 4, verso 4. Quiero referirme al texto de Mateo capítulo 4, verso 4. Una vez que lo hayan hallado, si dicen amén, entenderé que podemos leer. Y dice así la santa y divina palabra del Señor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo leemos una vez más. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana por cuanto que nos has concedido traer las Sagradas Escrituras. Y en esta mañana te pedimos en oración que en la exposición de la misma nos sean alumbrados los ojos del entendimiento y tu palabra llegue a nosotros en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose así el propósito de tu voluntad. Por medio de Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Y tomen asiento mis hermanos. Hermanos amados, todos podemos coincidir en cuanto que el ánimo es mucho mejor que el alimento. ¿Por qué hablo en cuanto a esto? Porque muchas personas por falta de ánimo pierden el apetito. Por no tener ánimo, por no estar consternados en espíritu, por estar atribulados, pierden el apetito. Amén. Y esto lo vemos, lo hemos tenido muchos de nosotros por experiencia, y aún hay textos bíblicos que relatan en cuanto a estos sucesos. Dice, en los tiempos que reinaba el rey Darío, y Daniel, quien era una persona estimada por el rey Darío, a causa de un artilegio de los hombres, a causa de una maquinación de los hombres, terminó en el foso de los leones. Y dice que ese mismo día Darío no pudo conciliar el sueño. No pidió que le trajeran los instrumentos de música, ni tampoco comió, sino que ayunó, por causa que estaba angustiado, atribulado en espíritu. A causa de que en ese día Daniel había sido echado en el foso de los leones. Así otras personas atribuladas en espíritu, cuando su estado de ánimo cambió, cuando su estado de ánimo cambió, comieron y dejaron de estar tristes.
Uno de los ejemplos es el ejemplo, por ejemplo, de Ana, la esposa del Elcana, la madre del profeta Samuel. Está en Primera de Samuel, capítulo 1, en el verso 13 al verso 18, ustedes pueden leer allí en cuanto a que ella estaba atribulada en espíritu. Cuando Elí, quien era el sumo sacerdote, la vio balbucear porque no podía proferir palabras, porque estaba derramando su alma delante del Señor, le dijo: ¿hasta cuándo has de digerir tu mosto? Digiere tu mosto ya y termina de una vez. Y ella le respondió diciendo: no soy una mujer ebria, no he bebido vino, no he bebido sidra, sino que soy una mujer que está atribulada en espíritu y que está derramando su alma delante del Señor. Y le dijo: halle gracia tu sierva delante de tus ojos. Y dice que despedida la mujer, se fue por su camino, y en ese momento ella comió y dejó de estar triste. En ese momento ella comió y dejó de estar triste. ¿Por qué? Porque su ánimo había cambiado. Aún el hombre más sabio sobre esta tierra, en los tiempos bíblicos, que era el sabio Salomón, dijo: mejor es un plato de legumbres en donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Entonces, mucho tiene que ver los estados de ánimo en la vida del hombre, y a veces uno cree que su estado de ánimo va a cambiar por las cosas materiales, por las cosas terrenales. Y no significa que Dios no pueda usar algo material o algo terrenal para consolarnos, para confortarnos. En una oportunidad, Elías estaba huyendo de Betsabé porque había puesto precio a la cabeza de él. Y le había dicho: así me hagan los dioses, y mañana en esta hora no está la cabeza de Elías como la cabeza de los sacerdotes de Baal que él mandó a decapitar. Y me añada, dijo. Y Elías, huyendo por causa de las amenazas de esta mujer, Dios le salió al encuentro. Esto lo narra las Sagradas Escrituras. Amén. En el libro de Primera de Reyes, así en el capítulo 19, en el verso 8, dice que le dijo: levántate, come, porque largo camino te espera. Y dice en el texto de las Sagradas Escrituras que se levantó, pues comió y bebió y se fortaleció con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dice que con una comida le fue suficiente para fortalecerlo, para que caminara los 40 días hasta el monte de Horeb, que era el monte de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede usar algo terrenal, algo material. Aún lo espiritual puede ser fortaleza, y es fortaleza para el hombre. En el libro de los Hechos dice las Sagradas Escrituras, allí en el capítulo 10, que Pedro subió a la azotea para orar, y dice que le sobrevino gran hambre. Y descendió un lienzo del cielo con toda clase de animales, y Dios le dio la orden, le dijo: mata y come. Y Pedro se resistió. ¿Por qué? Porque nunca había entrado nada inmundo en él. Pero ¿qué hubiera sucedido si hubiera matado y se hubiera comido? Porque Dios no puede dar la orden de algo que no se puede cumplir. Uno puede pensar: sí, pero era una visión, era un éxtasis. Él estaba viendo un manto descender con toda clase de animales. Ahora, pregúntese, ¿cómo Dios le va a decir que haga algo si en realidad no lo puede hacer? Aunque sea una visión, en la misma visión él podía haber matado, podía haber comido, y si comía, ¿qué iba a pasar? El gran hambre o el gran apetito que tenía se le hubiera ido, porque Dios le había dado alimento para comer. Amén. Si viene la presencia de Dios, por el conocimiento anticipado de Dios, Dios sabía que Pedro no iba a matar a esos animales para comer por causa de sus preceptos, por causa de sus ideas. Pero si él lo hubiera matado, hubiera comido y se hubiera fortalecido. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede usar lo natural, Dios puede usar lo espiritual para fortalecerle. Pero la fortaleza del hombre
proviene solamente de Dios. Proviene solamente de Dios. ¿Por qué? Porque si uno se halla desanimado y Dios no le da a cobrar ánimo, se le va el hambre. Como se le fue a la mujer Ana, que estaba atribulada en espíritu, estaba derramando su alma delante del Señor. ¿Por qué cree que luego tuvo apetito? Porque una vez que derramó su alma delante del Señor con corazón sincero, la carga le fue quitada, y cuando la carga le fue quitada, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vino para guardar su mente y para guardar su corazón, y las fuerzas y el apetito que no tenía le vinieron nuevamente. Las fuerzas y el apetito que no tenían le vinieron nuevamente. Por eso es que comió y ya no estuvo más triste. No es que no estuvo más triste porque comió. No estuvo más triste porque Dios quitó de sobre su vida la carga. Y al tiempo le dio cumplimiento a la promesa, porque al tiempo ella estaba abrazando un niño varón. Ese niño varón lo tuvo con ella durante 5 años, hasta que fue destetado a los 5 años. Cuando fue destetado, esa mujer fue, lo consagró al Dios, poniéndolo en las manos de Elí, lo entregó allí, y dice que de ese niño creció un gran hombre que luego se convirtió en un tremendo profeta de Dios, que fue el profeta Samuel, del cual la misma Escritura dice que Dios no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Ninguna de sus palabras. Y esto también nos tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque a veces entramos a procesos de Dios que son como desiertos espirituales. A veces entramos a congoja, a veces entramos a tiempos de angustia. Pero si no desmayamos y seguimos perseverando y seguimos buscando del Señor, no solo vamos a encontrar el vigor, no solo vamos a encontrar fuerza, no solo nos va a volver el apetito, no solo se va a ir la tristeza, no solo se va a venir el gozo, la alegría, la paz de Dios, sino que al tiempo vamos a ver todas las promesas de Dios cumplidas. Gloria. Vamos a ver todas las promesas de Dios cumplidas. Por eso es que, hermano, no tenemos que desmayar ni desesperar cuando entramos en los procesos. Y tenemos que entender que la salida proviene del Señor. La salida no proviene de lo que yo pueda hacer humanamente para estar mejor. La salida no proviene de lo que yo elija humanamente para estar mejor. La salida viene de que yo tome, de que yo reciba de lo que el Señor tiene para mi vida, porque es en lo que el Señor tiene para mi vida en donde yo voy a tener la salida, en donde yo voy a encontrarme mejor. Porque situaciones hay de todo tipo. Mencionamos a Ana, la mujer del Cana, no podía abrazar hijo, sufría el menosprecio de las demás concubinas de su marido, que la menospreciaban porque no podía abrazar hijo, la angustió. Lo vimos al rey Darío, un hombre que era el rey de uno de los reinos más importantes de la antigüedad. Le sobrevino una crisis en medio de su reinado, que la planearon los mismos que estaban alrededor de él, y le querían derribar a un hombre que era un puntal en su reino, querían derribar a un hombre que era una columna de su reino, porque no ha habido hombre más sabio que Daniel en cuanto a lo que es la visión y el entendimiento en los tiempos antiguos. Tener a ese hombre al lado era tener visión de Dios, porque Daniel tenía visión de Dios, y era un hombre que buscaba a Dios y no se contaminaba con las cosas del mundo. Sin embargo, y eso era lo que lo angustiaba, primero que tenían una amistad, luego que él era una persona importante, lo tenía angustiado, lo tenía atribulado, perdió el apetito, perdió el deseo de que vinieran y tocaran instrumentos, perdió hasta el sueño. A la mañana temprano fue y gritó al foso de los leones: Daniel, el Dios de quien eres y al cual tú sirves, ¿te ha podido librar? Y dijo: sí, oh rey, sepa bien que ninguno de ellos me ha hecho ningún daño, porque Dios mandó a su ángel, el cual cerró la boca de los leones.
para que yo no sufra ningún daño. Inmediatamente todos los que conspiraron en contra de Daniel, mandó el mismo rey a que lo arrojaran a sus familiares, a ellos y sus familiares, y antes que cayeran en el foso, mientras estaban cayendo en el aire, lo estaban despedazando los leones. En el aire. ¿Ve? La situación para uno y la situación para otro, la misma situación, pero el resultado distinto. La misma situación, pero el resultado distinto. Amén. Por eso es que tenemos que ser sabios y tenemos que ser entendidos. ¿Por qué? Porque no consiste, hermano, en querer salvar nuestras vidas. Consiste en confiar en Dios. El que quiera salvar, preservar su vida, por cierto la perderá, pero aquel que por causa de mí, por causa del Evangelio, la pierda, la hallará 1000 veces más en esta vida y en el siglo venidero. No consiste en querer preservar nuestra vida, querer salvar nuestra vida. No consiste en los bienes de esta tierra, de donde viene nuestro bienestar. No consiste, usted puede abrazar riquezas a montones, puede tener los mejores bienes, los mayores bienestar, el mejor confort, puede tener lo mejor y estar atribulado en espíritu. Más vale, dijo el sabio Salomón, un plato de legumbres en donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Amén. Más de una vez, ¿cuántas veces sentimos el olor por ahí de un asado que están asando por ahí? Y decimos, qué olorcito, qué ganas tenía. Amén. Y por ahí tenemos que ir a comer un plato de polenta, pero nosotros tenemos que mirar en qué estado me encuentro, cómo estoy con Dios, cuál es la gracia de Dios para con mi vida, de dónde me rescató. ¿Hacia dónde Él me lleva? Y eso me tiene que llevar a estar gozoso, eso me tiene que llevar a estar fortalecido, eso me tiene que llevar a alabarlo al Señor. No puedo alabar a Dios solo cuando las cosas me van bien, cuando tengo un buen confort, cuando tengo un buen pasar. A Dios le tengo que alabar siempre, porque por sobre todo Él es Dios. Por sobre todo Él es Dios. Y tenemos que guardar nuestro corazón. ¿No dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? ¿Usted cree que la inseguridad, el temor, la angustia, la tristeza estaban en el hombre cuando Dios lo creó? No estaban en el hombre. Cuando Dios lo creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Él. Usted no puede concebir la idea de un Dios atribulado, angustiado, entristecido, oprimido. ¿Puede concebir esa idea? Yo no la puedo concebir esa idea. Porque Dios es Dios. No hay quien le tenga que venir a enseñar nada a Él. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en su misma imagen y en su misma semejanza. Amén. Ahora, la angustia, la tribulación, la aflicción, el pesar, la congoja, la tristeza, todo eso es origen de la caída. Todo eso es como origen del pecado. Amén. Es origen de la caída. Eso entró en el hombre a causa del pecado. Pero nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y fuimos trasladados a su reino para ser hechos siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir, hermano amado? Que sin importar lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor, podemos mantenernos gozosos, podemos mantenernos firmes, podemos mantenernos fortalecidos, porque nuestro gozo, nuestra fortaleza, la firmeza en el creyente no proviene sino de Dios. No proviene de lo que esté pasando. El apóstol Pablo dijo, ¿qué me separará del amor de Dios? ¿Acaso la desnudez o el hambre? ¿Qué es lo que me apartará del amor de Dios? La espada, el peligro, la muerte, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Ángel, cosa creada, ¿quién me separará del amor de Dios? Nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Ahora, ¿de dónde usted conoció ese amor? ¿No lo ha venido a conocer en Cristo Jesús? ¿El amor de Dios? Si el amor de Dios usted lo ha venido a conocer en Cristo Jesús, de ese amor no hay nada ni nadie que le pueda apartar. Por eso es que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Cómo yo puedo guardar mi corazón? No dice, no estéis afanados por nada, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos con Cristo Jesús. Cuando yo me vuelvo al Señor y le busco con un corazón sincero y derramo mi alma delante del Señor y le hablo en cuanto a todas las situaciones que estoy viviendo, ahí es cuando Dios acude a mi auxilio, ahí es cuando Dios acude a mi auxilio y ahí es donde Dios me conforta, me anima, me fortalece para que pueda estar firme. Ahí es. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo he de guardarme? ¿Cómo he de guardar mi corazón? Si no es en Dios. ¿Por qué comió y dejó de estar triste Ana? Porque derramó su alma en la presencia del Señor. ¿Por qué fue confortado el rey Darío? Porque Dios cumplió su promesa sobre su siervo. Bendito y santo sea el nombre del Señor. En los tiempos en que Israel había sido derrumbado y luego fue reconstruido los muros, me refiero a los tiempos de Nehemías. En los tiempos de Nehemías estaba por sacerdote Esdras. Y hacía tiempo que el pueblo de Israel no escuchaba la palabra de Dios, hacía tiempo que nadie le enseñaba la palabra de Dios, porque Israel había sido llevado a la cautividad. Y Nehemías volvió para reconstruir los muros, para reconstruir la ciudad, y Dios luego envió al sacerdote Esdras a restaurar el culto, a restaurar el templo, algo que fue conjuntamente. Por eso es que el apóstol Juan dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas, que tengas salud así como prospera tu alma. Si no hay una prosperidad espiritual, todo lo demás no tiene sentido alguno. Usted puede prosperar económicamente, puede encontrarse sano, puede tener la seguridad de una familia, de un matrimonio firme, pero si usted no prospera espiritualmente, nada tendrá sentido, porque un día todo eso puede caer. Y si usted no prosperó espiritualmente, no se edificó en la gracia, no creció en el conocimiento de Dios, no redimió el tiempo en que cuando todo le iba bien, le buscaba a Dios con un corazón sincero, el día que todo se le derrumbe, ese día no va a saber de qué sostenerse ni de qué agarrarse. Pero si usted se fortalece interiormente, redime el tiempo, lo aprovecha el tiempo para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, lo puede derribar todo el enemigo, pero usted va a estar firme, usted va a estar firme, usted va a estar firme en el Señor. Y nadie le moverá de la fe en Dios. Por eso es que es algo paralelo la restauración material como la restauración espiritual. No pretenda ni quiera ser restaurado materialmente, económicamente, afectivamente, físicamente, si no tiene pretensión de ser restaurado espiritualmente. Seamos sensatos, seamos sabios, las cosas van aparejadas, van en conjunto. Cuando Dios mandó a restaurar los muros de Israel, también mandó a restaurar el culto. Y la Biblia dice que el pueblo todo se unió por familia para restaurar a Israel, el muro de Israel. Y todos dicen, y cada uno tenía su espada, y en una mano la cuchara, y levantaban los muros, y en otro lado tenían la espada. Pero hay un texto que está ahí, que está en Nehemías, en el capítulo 8, verso 13, que nos muestra el estado de ánimo que tenía la gente en aquellos días y en qué cosas eran las que se alegraban, de dónde venía su vigor para levantar el muro,
sus fuerzas para edificar, de dónde venían sus fuerzas para hacer la obra. ¿Sabe de dónde venían las fuerzas? En que habían escuchado la palabra de Dios y la entendían. Nehemías capítulo 8, verso 13, dice las Sagradas Escrituras: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. De ahí venía el ánimo. Por eso, hermano, hay cosas que son más importantes. Y nosotros tenemos que aprender a escoger lo mejor. Hay cosas que son más importantes y tenemos que aprender a escoger lo mejor. ¿Sabe cuánto si hoy le invitan a un asado bien pago, amén, con una buena gaseosa, un buen vinito y todo eso? Por ahí dicen, no, ¿qué me voy a perder esto? Dejo el culto. ¿Qué me voy a perder esto? No se da todos los días. Dejo el culto. Y se queda y deja el culto. ¿Por qué? Porque humanamente mira eso y dice, eso tiene mejor provecho. Pero la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Por eso tenemos que ser sensatos en la hora de escoger. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sigue vida eterna. Si yo le pongo delante un buen asado con gaseosa, con postre, con vino, con helado, con torta, y le pongo un mensaje de la palabra de Dios, fácilmente por causa de la naturaleza de la carne, usted escoja el asado ese día. Al igual que yo. Al igual que yo. Pero si Dios nos abre los sentidos espirituales para ver el provecho que tiene uno y el provecho que tiene el otro, le aseguro que lo menospreciaríamos el asado. Lo tendríamos en poco, como nada, como basura lo tendríamos, como comida nauseabunda lo tendríamos. ¿Por qué? Porque lo que entra por la boca va a la letrina, pero lo que entra por el oído va al corazón, al buen depósito. Y permanece para siempre, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Los que le fueron abiertos los entendimientos dijeron, séquese la higuera, marchítese la flor, deje de dar su fruto la vid, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. Ahora hay que tener sentido espiritual, hay que tener visión de Dios. ¿Por qué viene este mensaje en esta mañana? Para agudizar nuestros sentidos espirituales y para que tengamos visión de Dios y sepamos escoger lo mejor. Y sepamos escoger lo mejor, porque si usted está animado, va a hacer la obra material. Si usted está animado y está fortalecido, va a reedificar su hogar, va a reedificar su matrimonio. Hasta se va a encontrar que aunque tenga 1000 problemas en la salud, ¿por qué? Porque el hombre puede sobrellevar la enfermedad, pero no puede sobrellevar el mal ánimo, dice la Escritura. Usted puede estar sumamente enfermo, pero si está animado interiormente, hermano amado, lo sobrelleva. Y suceden cosas que son sobrenaturales. Yo estuve en un cuarto de una clínica, de un sanatorio, estuve en un cuarto con una persona muriéndose de cáncer en el hígado, les tenía tomado dolores tremendos, y vi allí la presencia de Dios y la gracia de Dios manifestándose. Y vi a 2 personas que nunca se conocieron, como si se hubieran conocido de toda la vida, orando y alabando a Dios juntos. Lo vi con mis ojos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque hay cosas que son más importantes. Hay cosas que son más importantes y tenemos que aprender a escoger lo mejor. Tenemos que aprender a escoger lo mejor y tenemos que entender algunos principios espirituales, que no puede haber restauración de lo material, no puede haber restauración de lo afectivo, de lo emocional, de lo sentimental, si no hay restauración espiritual. Hay cosas que son más importantes. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo si perdiera su alma?
No dijo el hombre rico que se había enriquecido y que dijo, ¿dónde voy a meter el grano este año? Ya sé, haré mayores graneros, más grande. Y ese día vino el ángel de la muerte y le dijo, ¿para quién será todo esto? Lo dijo Jesús. Hoy te he venido a buscar, ¿para quién será todo esto? Hay cosas que son más importantes y que nosotros tenemos que entender. Esto no es para el perdido, esto no es para el que no conoce a Dios, esto es para la iglesia, para aquellos que gozamos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, para aquellos que la fidelidad de Dios se ha manifestado para con nosotros, llamándonos a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto es para nosotros, para agudizar los sentidos espirituales, para que seamos sensatos a la hora de escoger y que sepamos escoger lo mejor, y lo mejor es lo que Dios tiene preparado para nosotros, y lo que viene de Dios es lo mejor, y menospreciar eso por atender otras cosas es la decisión más errada, más equívoca que un creyente puede cometer. Pero el menospreciar todo lo de este mundo para no perder nada de lo de Dios es lo más sabio y lo más sensato que un creyente puede escoger. Amén. Es lo más sabio y lo más sensato que un creyente puede escoger. Sin embargo, hay un conflicto tremendo en estos últimos tiempos. Y no es de extrañarnos, el amor de muchos se va a enfriar, dice, por causa que la maldad va a ir en aumento. Pero ¿habrá algo que podamos hacer? ¿Habrá algo en donde podamos actuar nosotros para que eso se revierta? Yo creo en esta mañana, por la gracia, por la misericordia que Dios me ha dado y que tiene para con mi vida, que algo estoy haciendo al compartir esto. Que algo estoy haciendo. Pero yo sé que tengo que recibirlo para mí esto. Porque yo esto que estamos compartiendo lo puedo aplicar en mí, no lo puedo aplicar en usted. Lo puedo compartir con usted, pero no lo puedo aplicar. Si usted se quiere deslizar y dejar llevar por la corriente del mundo, bien se puede deslizar y ser llevado por la corriente de este mundo. Si quiere naufragar en la fe y perder todos los beneficios de la fe, bien puede naufragar en la fe y perder todos los beneficios de la fe. Pero si se toma de esta palabra y lo aplica para agudizar sus sentidos espirituales y la recibe como lo que es, como palabra de Dios, y comienza a obrar en sabiduría, va a saber escoger lo mejor. Y cuando haya un llamado de Dios, cuando haya una convocatoria del Señor, cuando Dios convoque en un lugar que sabe que ahí Dios estará enviando su palabra, usted no se lo perderá, porque usted dirá, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted dirá, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más importante su ánimo, hermano. Es más importante su ánimo, hermana. Y el que le puede sostener y hacer que esté firme es el Señor. Es el Señor. Por eso vuélvase con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza. Vuélvase el Señor. Y el Señor se va a volver a usted. Y el Señor se va a volver a usted. Él no se puede negar. Donde hay un corazón contrito y humillado, Él no se puede negar. La deficiencia no es de Dios, la deficiencia es nuestra. La incapacidad no es de Dios, la incapacidad es nuestra. Pero podemos revertirlo. ¿Qué hay si nos volvemos en pos del Señor? ¿Quién nos puede impedir que nos volvamos en pos del Señor? Si Él es el que nos llamó a la comunión con su Hijo. Si Él es el que nos escogió de este mundo, ¿qué hay que puede impedir que nos volvamos en pos del Señor? Las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No ángel, no demonio, no principado, no potestad, no gobernador, no pasado, no presente, no futuro, nada, nadie les puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si nos volvemos en pos del Señor, no hay nada, nadie. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor.
¿Qué hay si Dios nos quiere fortalecer con esta comida para que caminemos 40 días hasta el monte del Señor? Y me refiero al alimento espiritual. Pero mañana sirve banquete el Señor. Vamos a decir, ya comí el domingo, mañana no voy a escuchar palabra. Ya comí el domingo, no creo que Dios pueda servir banquete en este desierto. ¿No dijo Israel para tentarlo a Dios? No creo que Dios pueda servir carne en este desierto. ¿Qué hizo Dios? Envió codornices. ¿Cuántos días podían caminar? Días de camino de carne. Se les salía por las narices la carne. A veces estamos en un desierto espiritual y decimos, no creo que pase nada hoy. Si voy entre días de semana hay 3, 4 en la iglesia, no hay nadie en la iglesia. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿No decimos sí? No lo tentemos, Dios. Dios puede servir banquete en el desierto, hermano. Dios puede servir banquete en el desierto. No se equivoque. No cree que la palabra de Dios está donde están las multitudes. Solamente. No digo que no hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, por quienes tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento entre lo bueno y entre lo malo y lo bueno. ¿No estamos aprendiendo a escoger lo mejor? Quiere decir que no estamos hablando palabra inflada, ¿no? Ni cualquier cosa, ni de bueyes perdidos. Estamos hablando palabra de Dios. Entonces no tentemos a Dios, diciendo, ¿puede traer carne en este desierto? Que no nos toque eso, hermano amado. El Señor Jesús, quiero invitarle, ya estamos concluyendo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 25, dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora yo le pregunto, ¿la vida del creyente qué radica? ¿En lo natural o en lo espiritual? En lo espiritual. La vida que yo recibí, la recibí en el espíritu. El que tiene el Hijo tiene la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo recibí esa vida a los 19 años de edad. Recibí, cuando nací de mis padres, la vida natural, como creación de Dios. Recibí de mis padres, cuando nací, la vida natural. Pero recibí de Dios la vida en el Espíritu cuando creí y recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Cuando habla de la vida, ¿se referirá solamente a la vida natural? Aunque aquí habla de la vida natural. No solamente se refiere a eso. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que alimenta la vida espiritual no es el alimento que entra por la boca y que termina en la letrina. El alimento que alimenta la vida espiritual es el que entra por el oído y que fortalece al creyente y lo nutre. Gracias, Señor. Es el que fortalece al creyente y que lo nutre. Oh, Rey. Ahora, si no tenemos para comer y no tenemos para llevar la comida a la casa, nos desesperamos. Pero si no tenemos palabra de Dios, tenemos esa desesperación. Tenemos esas ansias, tenemos ese hambre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿No es más importante la vida que el alimento? ¿Y la vida espiritual no será más importante que la vida natural? Y si usted deja de comer unos días, no se debilita y no se enflaquece y hasta puede correr riesgo de enfermarse. ¿Por qué no pensar que si no nos alimentamos espiritualmente también nos debilitamos? ¿Sabe cuántos creyentes andan por ahí que hace años que no pisan una iglesia? Años, no hablo de una semana, ni dos, ni un mes, por cuestión de salud, por una necesidad, un problema. No, años.
que no escuchan, intolerantes, no quieren sufrir la sana doctrina. Intolerantes, no quieren sufrir la sana doctrina. Es más importante la vida que el alimento, y la vida espiritual no será más importante todavía, y el alimento para el espíritu, el alimento para el alma. Todos los años publica Radio Transmundial el alimento para el alma, para que el creyente tenga una lectura bíblica todos los días del año. Todos los días del año. Pero no hemos de conformarnos con un calendario. Yo tengo que venir a escuchar palabra de Dios. Amén. Y Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Las palabras habladas son las que son espíritu y que son vida. Esta palabra es espíritu y es vida. La lectura es la palabra de Dios. Y es indudable. Pero la palabra hablada es la que es espíritu y es vida. Por eso siempre que Dios quiso comunicarle algo a alguien, envió un mensajero. Siempre que Dios quiso comunicarle algo a alguien, envió un mensajero. ¿Por qué le dio a la iglesia comunicar el Evangelio, predicar el Evangelio? ¿Por qué le dio a la iglesia salvar al hombre por la locura de la predicación? ¿Por qué? Porque las palabras que son habladas son espíritu y son vida. No quiere decir que la escritura no es palabra de Dios y que no tiene vida. La vida está en ella. Pero no podemos desestimar y decir que agarro un calendario y tengo todos los días palabra de Dios y me alimento con un calendario. No es lo mismo. No es lo mismo escuchar cassette, no es lo mismo escuchar, CD, no es lo mismo escuchar internet. No es lo mismo. Hay que venir a la iglesia. Hay que venir al culto. Hay que estar en vivo y en directo. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hay que grabar, gloria a Dios por los que graban. Gloria a Dios por los que trabajan en eso. Claro que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque puede llegarle a alguien y despertar el limpio entendimiento y que se vuelva en el corazón. Pero el que escucha tiene que congregar. Tiene que encontrar una iglesia a donde congregar y allí escuchar la palabra de Dios, porque la palabra hablada es la que es espíritu y la que es vida. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo, ellas son espíritu y son vida. Amén. Cantares, capítulo 2, versos 3 y 4, y concluimos. Cantares, capítulo 2, versos 3 y 4. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete. Si el Señor está haciendo una obra en usted, siempre le va a traer a la casa del banquete. Siempre le va a traer al lugar donde Él sirve su alimento espiritual. Porque esa es la obra del Señor. Cuando estaba María y Marta afanada con el trabajo, ¿qué dijo Jesús? María escogió la mejor parte. ¿Qué hizo? Se sentó a la sombra del deseado de las naciones. ¿Quién es el deseado de las naciones? ¿No es Jesucristo? ¿No estaba sentada a los pies del Señor escuchando las palabras del Señor? Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Cristo revelado en Cantares sigue siendo el mismo. Si usted halla que sus palabras son dulces a su paladar, si usted halla que Él es el deseado de las naciones, Él lo va a llevar siempre a la casa del banquete. Siempre lo va a llevar a la casa del banquete. Por eso seamos sensatos en escoger lo mejor, porque no solo vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si no tenemos ánimo, ni ganas de comer vamos a tener. Si no tenemos ánimo, ni apetito vamos a tener. Pero si tenemos ánimo, vamos a comer y ya no vamos a estar más tristes.
que esta palabra nos sirva para agudizar nuestros sentidos espirituales y para que a la hora de escoger seamos sensatos y entendidos para saber escoger lo mejor. Padre, hemos hablado tu palabra con el único propósito de estimular al amor, a las buenas obras, a tu pueblo, que este Señor pueda despertarse un limpio entendimiento para saber escoger lo que es mejor, lo que es provechoso. Y tu palabra es clara, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mejor es el plato de legumbres en donde hay amor que el buen gorlado donde hay odio. Si hay un corazón lleno de odio, si hay un corazón lleno de rencor, Señor, qué banquete va a ser el que lo va a saciar y el que va a cambiar su estado de ánimo. Pero si tú operas el milagro transformando la vida, llenándolo de tu amor, Señor, hasta un plato de legumbres se convierte en el mejor manjar, Señor. Por eso obra en medio de estos tiempos, extiende tu mano para bendecir y para visitar. Toca en esta hora, Señor, ese corazón endurecido, Señor, a ese hermano, a esa hermana que de hace tiempo que está alejado de tus caminos y que hace tiempo que no concurre a la casa del banquete, que no escucha tu palabra y que no recibe de lo que viene de ti para provecho y para edificación de su vida, Señor. Tócale, ministrale, despiértale, Señor, un limpio entendimiento, Señor, y una vez más haz tu buena obra, Señor amado, glorificando tu nombre, nutriendo al hombre interior, fortaleciéndolo mediante tu Santo Espíritu y renovándolo en todo para que se halle fortalecido, nutrido, saciado de todo bien, de toda dádiva, de toda gracia, de toda bendición espiritual, Padre amado, porque para ti todas las cosas son posibles y no hay nada que sea imposible para ti. Por eso te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Cuántos podemos decirle gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Iglesia.